En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, en el que viajamos hasta Tianjin porque acoge esa cumbre en China, donde están, entre otros muchos, Rusia, India, Irán, Pakistán, muchos países de Asia Central, observadores, socios de diálogo, pero lo que especialmente llama la atención en esta edición es la reflexión en torno a las dinámicas de bloques, en torno a la realidad que se configura, en torno a la presencia de China con India, de un anfitrión que recibe a semejante invitado a pesar de los roces que han tenido en el pasado y que ahora mismo se ven empujados a ser mucho más cercanos de lo que históricamente han sido. Las medidas arancelarias y punitivas de Donald Trump, castigando esas compras de petróleo ruso por parte de India, han tenido un efecto paradójico. En principio, no parece que fuera el deseado por la Casa Blanca, lejos de alinear a India con la visión de Occidente, la han empujado a un acercamiento hacia Pekín, incluso cuando ha sido un tradicional rival en Asia. Y esto, esa política de confrontación exterior que está llevando a cabo la Casa Blanca, lo que está generando, al hacerlo con sus aliados naturales, es un efecto boomerang. Sabemos que la presión económica está terminando de favorecer al país más poblado del mundo para explorar esas conversaciones, esas buenas relaciones, a pesar de las fricciones evidentes que siguen sobre la mesa con China. Y esto alimenta la idea, suscrita por el propio Xi Jinping en el comienzo de la cumbre, de que el siglo XXI asiático es posible, que pueden andar juntos y de la mano el dragón y el elefante, como lo señalaba el propio Xi Jinping, a pesar de las disputas fronterizas y de los recelos mutuos. Es evidente que en Tianjin Xi Jinping y Narendra Modi están dispuestos a hablar de amistad, de responsabilidad histórica compartida y de una visión estratégica a largo plazo, con cooperación predominando sobre la desconfianza. Es un giro crucial porque estos dos países casi no llegan, pero casi están en 3.000 millones de personas, y si tienen un terreno común es evidente que el tablero geopolítico global se va a inclinar hacia ese lado. La OCS, además, la Organización para la Cooperación de Shanghái, está siendo el escenario en el que Vladimir Putin está demostrando que no está aislado a pesar de lo que creamos desde Occidente, a pesar del discurso occidental, de las sanciones. El presidente ruso aparece en Tianjin y lo hace rodeado de líderes que lo escuchan, que valoran su posición y que negocian con él. Para Putin, esta cumbre es una vitrina que refuta esa narrativa de su aislamiento, ese intento por parte de Occidente, de Washington, pero secundado intensamente desde Bruselas, para presentarlo como un paria internacional. Nada menos que eso, no, ni mucho menos es un paria internacional. Puede hablar con Xi, con Modi, con toda Asia Central, con Irán, con Turquía, puede firmar acuerdos, participar en foros bilaterales, multilaterales, puede reforzar la imagen de una Rusia que es un actor todavía indispensable para la configuración y el poder en Eurasia, que el país más poblado del mundo, como el que preside Narendra Modi, depende de la energía que le llega desde el país que dirige Vladimir Putin. Por tanto, la foto que se proyecta hacia afuera es contundente. En Bruselas y Washington hablamos de un Moscú marginado. En Tianjin, al final, Putin se codea con mandatarios que representan cerca de la mitad de la humanidad y que controlan vastos recursos tecnológicos y comerciales. Por lo tanto, el desconcierto de Occidente, al menos en lo geopolítico, es patente cuando se enfrenta y analiza esta cumbre de la Organización de la Cooperación de Shanghái. El bloque no es homogéneo, es evidente, conviven en él países que son enemigos declarados, como India y Pakistán, que se han enfrentado hace nada, como China e India, como Irán y otros socios y otros vecinos. El caso es que hay sistemas y modelos políticos muy diferentes. Lo que representa India no tiene nada que ver, es obvio, con lo que representa China en modelo de gobernanza, pero si algo caracteriza a este nuevo orden mundial que estamos configurando es que eso queda en un segundo plano, no como antes, y lo que importa son los intereses comunes compartidos en un momento concreto.
La ausencia, eso sí, de compromisos de defensa mutua, que sí existen en la OTAN, es negativa en cuanto a su dimensión de bloque, ejerciendo un poder geopolítico global, pero a la vez las hace más flexibles. En la Organización para la Cooperación de Shanghái, en Tianjin, en esa cumbre de la OCS, se habla de cuestiones tan relevantes, no de lo que se hablaba en su origen hace 20 años, seguridad en las fronteras y alguna cooperación más, sino se habla de usar monedas nacionales en el comercio. Incluso se amaga con crear una moneda franca para relacionarse entre ellos. Se intenta debilitar la hegemonía del dólar. No hay más que recordar a Trump amenazando con aranceles del 200% si de repente los BRICS, que es otra versión al final de la OCS, iban en esa dirección. Se habla de infraestructuras energéticas, tecnológicas, se habla de conectar a Eurasia sin pasar por los filtros occidentales, de multilateralismo inclusivo y de rechazo al unilateralismo, en un mensaje clarísimo del propio Xi Jinping hacia Washington, de respetar de nuevo la OMC, que ya no respeta en absoluto Washington, que se aleja de todas las instituciones multilaterales. Y es que al final los muros arancelarios que levanta Estados Unidos en este momento internacional, con sus políticas, con sus sanciones, con sus alianzas selectivas, no impiden que otros actores se vayan organizando. Al final, la propia existencia de esta cumbre a la que estamos asistiendo nos demuestra que ya el mundo no depende de un único centro de poder. La OCS se alza como un espacio donde China y Rusia se presentan como arquitectos del nuevo equilibrio, donde India no se pliega ante los deseos de Occidente, aparece como un no alineado, como un actor autónomo que decide con quién hablar y bajo qué condiciones. Pero es que, además, hay otro elemento a tener en cuenta: la presencia en unos días de Kim Jong-un en el desfile del 3 de septiembre en China, el del motivo de la conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial. Es un gesto cargado de simbolismo, de consecuencias geopolíticas. Se legitima para Pyongyang la presencia internacional del líder norcoreano, este sí que visto como un paria por muchos, pero al final aparece como un actor con capacidad de llegar a un evento global junto con otros líderes relevantes. Nadie se lo impide. Para China, además, le sirve al régimen de Xi Jinping para recordar que Pyongyang sigue de una manera u otra bajo su esfera de influencia, que pese a las sanciones internacionales, Pekín lo acoge y mantiene la llave de su supervivencia económica y diplomática. Y además deja bien a las claras que China no acepta imposiciones externas sobre con quién o cuándo puede relacionarse con socios que considera adecuados. Para el equilibrio internacional, la foto es muy incómoda. La participación de Pyongyang en esa cumbre con muchos, en ese desfile con muchos socios más, con muchos otros jefes de Estado, refuerza la idea de que incluso actores considerados absolutamente aislados en Occidente, parias internacionales, encuentran espacios para proyectarse que escapan del control de Estados Unidos y de sus aliados occidentales, lo que demuestra que estamos configurando una nueva realidad. Vamos ya a hacer una pequeña parada sin más demora. La vuelta a titulares que elabora Blanca, el tronco no se marchen. Sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari. Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Israel continúa con su ofensiva en Gaza. Ofensiva con el objetivo de tomar el control del enclave palestino, donde se cobra diariamente la vida de al menos decenas de palestinos víctimas de los bombardeos y la inanición. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad presenta además las conclusiones de su examen de la situación en Gaza, donde la guerra ha dejado decenas de miles de heridos y discapacitados. En China, entre tanto, reunión de la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái. A ella asisten los presidentes de China, Rusia, India e Irán, un bloque al que el líder chino Xi Jinping ha instado a defender la globalización, el sistema de comercio basado en las reglas de la OMC y a oponerse al hegemonismo en un mundo turbulento y cambiante. Putin, por su parte, ha valorado el papel de China e India en la búsqueda de la paz en Ucrania. Se eleva a más de 800 los fallecidos por el terremoto en Afganistán. Un terremoto de magnitud 6 y varias réplicas que han dejado al menos 812 muertos y 2.500 heridos en el este de Afganistán. El gobierno talibán intenta movilizar sus limitados recursos para responder al desastre. Volodymyr Zelensky se reunirá con los líderes de la Unión Europea en París esta misma semana. Las conversaciones son parte de los esfuerzos internacionales en curso para poner fin a la guerra de 3 años y medio en Ucrania y se producen después de un ataque masivo en Kiev la pasada semana. No se espera que asista el presidente estadounidense Donald Trump. Christine Lagarde asegura que si Trump toma el poder de la Fed será un peligro para la economía mundial. En una entrevista a una radio francesa, la presidenta del Banco Central Europeo considera, sin embargo, que esa toma de control de la Reserva Federal estadounidense sería muy difícil, teniendo en cuenta que el Tribunal Superior de Estados Unidos ha dicho que revocar a un gobernador de la Fed solo se puede hacer por hechos graves. La CELAC celebra una reunión para evaluar la situación que se vive en la región después del despliegue de buques estadounidenses en el Caribe. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, cuya presidencia pro tempore tiene Colombia, celebra una reunión de urgencia de cancilleres de formato virtual para analizar la coyuntura regional tras el reciente despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe frente a Venezuela. Claudia Sheinbaum presenta su primer informe de gobierno. En él tiene previsto destacar el enfoque social que ha marcado a su administración en medio de las críticas de la oposición por los altos niveles de violencia y el frenazo económico, todo condicionado por su relación con Estados Unidos y los aranceles. Y mañana comienza el juicio contra Jair Bolsonaro. Juicio que se celebra en la primera sala de la Corte Suprema en Brasilia. Bolsonaro está acusado de 5 delitos por los que podría recibir una pena de hasta 40 años de prisión. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Profundizamos en todas estas informaciones, Blanca. La Organización de la Cooperación de Shanghái llega al final de su 25ª edición con una noticia que promete llevar la colaboración regional a otro nivel. Con el foco puesto en responder a las amenazas arancelarias de Trump, los más de 20 países que han acudido al encuentro han aprobado la creación de un banco de desarrollo que se podría estrenar con la entrega
de subvenciones de Pekín a otros Estados miembros. Pablo Llanone. El presidente Xi Jinping, anfitrión del encuentro en la ciudad china de Tianjin, ha apelado a la creación de este banco para favorecer, dice, la cooperación y la seguridad económica entre los Estados miembros. El órgano podría ser de relevante ayuda para la entrega de millones de yuanes que Pekín ha prometido entregar en forma de subvenciones a los países de la organización para proyectos de educación o tecnología. De momento, las reacciones han sido positivas. Aunque no sabemos mucho más acerca de esta posible entidad financiera, podemos intuir que una de las principales intenciones de fondo es la seguridad económica en momentos de incertidumbre. Escuchamos las siguientes palabras del presidente ruso Vladimir Putin, presente en el encuentro. Las monedas nacionales se utilizan cada vez más en las liquidaciones mutuas. Abogamos por la emisión de bonos conjuntos de los Estados miembros, la creación de nuestra propia infraestructura de pagos, liquidación y depósito en la OCS, y la formación de un banco de proyectos de inversión conjunta. Todo esto aumentará la eficiencia de nuestros intercambios económicos y los protegerá de las fluctuaciones del mercado externo. La entidad financiera y la seguridad económica que persiguen van de la mano de un pilar clave del plan de la OCS, una cooperación regional que sigue creciendo cada día. Según el presidente ruso, se está construyendo de forma continua una infraestructura de transporte multimodal y competitiva para el comercio, al tiempo que se está implementando una colaboración aduanera más estrecha. A pesar de este foco en lo regional, Xi Jinping ha aprovechado también para hablar del rol de la organización en el mundo. Ha pedido a los Estados miembros que se opongan a la mentalidad de la Guerra Fría y a la confrontación de bloques. Ha instado al cuidado del sistema internacional con las Naciones Unidas como núcleo. El foco de Xi, como vemos, ha estado puesto en el ámbito internacional y esto no ha sido del todo correspondido por Putin, quien se ha centrado en el rol regional de la OCS como contrapeso a los modelos eurocéntricos y euroatlánticos, que ha denominado obsoletos. A pesar de estas divergencias, la complicidad entre China y Rusia en este encuentro ha sido un foco mediático clave, sobre todo gracias a la tercera rueda de esta relación, la India. Las tres potencias juntas han constituido una vez más la denominada Troika, ese eje de poder que gobierna el Grupo de la Cooperación de Shanghái. En esta ocasión se han posicionado como los valedores de una globalización, en palabras de Xi, más inclusiva. Una misión en la que, como vemos, la colaboración regional será un factor decisivo. A la cumbre de la OCS, por cierto, mira, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, para el mandatario se trata de una táctica más de Rusia para esquivar las presiones de paz que le llegan desde Occidente. Zelensky ha insistido en que, a diferencia de su contraparte, está preparado para el diálogo. Con esta premisa, acudirá el jueves a París para reunirse con líderes europeos. Pablo. Esta reunión, impulsada por el mandatario galo Emmanuel Macron, busca negociar la seguridad de Ucrania en medio de ataques rusos que en el último día han dejado 4 fallecidos y más de 20 heridos. Zelensky asegura que Putin, lejos de buscar la paz, no hace más que intensificar la situación. Le escuchamos insistiendo nuevamente en que Ucrania está preparada para la paz, mientras Rusia, dice, se muestra esquiva, acudiendo a la cumbre de la OCS, cumbre en la que, como recuerda Zelensky, hay muchos países, entre ellos China, anfitriona del evento, que han pedido la paz. Trump también ha pedido una paz definitiva, así lo hizo hace 2 semanas, pero no acudirá al encuentro en París el jueves, dejando un hueco inmenso que tratarán de ocupar los líderes alemán, británico y Giorgia Meloni, la líder italiana, así como la presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN. La falta de presidente estadounidense vuelve a arrojar incertidumbre a los intentos de Occidente de que Putin se siente a negociar. A pesar de este confuso horizonte, los líderes europeos no descartan hablar sobre las garantías de seguridad de Ucrania si se consigue sellar la paz. Esto es, la creación de una coalición de voluntarios que garantice la calma en la frontera. Y Rusia es sospechosa de haber interferido la señal GPS en un aeropuerto búlgaro donde debía aterrizar el avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inutilizando la señal. Tras la injerencia rusa, el avión que transportaba a la presidenta comunitaria tuvo que aterrizar con la ayuda de mapas tradicionales. Von der Leyen inició, recordemos, el viernes una ruta por los 7 países europeos colindantes con Rusia. Hoy, y en Lituania, ha anunciado que en otoño la Comisión Europea presentará su hoja de ruta sobre qué es necesario para fortalecer la defensa europea. It is important not only the funding,
Es importante no solo la financiación, sino también su implementación y que tengamos un enfoque coherente. Por lo tanto, presentaremos en otoño al Consejo Europeo una hoja de ruta sobre qué es necesario para fortalecer nuestra postura de defensa, cuáles son nuestras deficiencias, qué capacidades se necesitan, cuáles son nuestros hitos, nuestros objetivos, porque sabemos que solo lo que podemos medir se logra realmente. Y después de que Donald Trump despidiese la pasada semana a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, la presidenta del Banco Central Europeo advierte si Trump toma el control de la FED sería peligroso para la economía estadounidense y la economía mundial. Creo que esto representa un peligro muy grave para la economía estadounidense y la economía mundial, dado que la política monetaria estadounidense obviamente tiene efectos en Estados Unidos para mantener la estabilidad de precios y garantizar un empleo óptimo en este territorio. Si ya no fuera independiente al hacerlo y si dependiera de los dictados de esto o aquello, entonces creo que el equilibrio de la economía de Estados Unidos y en consecuencia sus efectos en todo el mundo, al ser la mayor economía, sería muy preocupante. En una entrevista a la emisora francesa Radio Classique, Lagarde considera, sin embargo, que esa toma de control de la FED sería difícil, teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que revocar a un gobernador de la Reserva Federal solo se puede hacer por hechos graves. Trump, como decimos, anunció el pasado lunes el despido de la gobernadora Lisa Cook, quien lo ha recurrido ante la justicia, amparándose en una investigación sobre un posible fraude hipotecario que lanzó la propia administración del presidente estadounidense. Un despido que se produce en un clima de tensión entre Donald Trump y la Reserva Federal, a la que lleva semanas presionando para que baje los tipos de interés cuando sus responsables se han mostrado reacios a hacerlo, sobre todo ante el riesgo inflacionista que ven en la subida de aranceles decidida por el presidente. Lagarde, preguntado además sobre si estima que Estados Unidos sigue siendo un Estado de Derecho, asegura que sí, a condición, dice, de que se respete al Tribunal Supremo y se cumplan sus decisiones. La presidenta del Banco Central Europeo ha hecho referencia además al acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Asegura que se ha aclarado el panorama comercial tras los anuncios de Donald Trump. Sin embargo, dice, aún persiste cierta incertidumbre. ¿Es válido este acuerdo del 15%? ¿Será renegociable? Esta dosis adicional de incertidumbre, en mi opinión, es bastante positiva, ya que creo que no renegociaremos por encima del 15%. Si tuviéramos la oportunidad de negociar por debajo, sería muy positivo. Actualmente tenemos un tipo efectivo de alrededor del 12%, considerando exenciones en varios frentes. Pero es cierto que el coste de las exportaciones ha aumentado y, por tanto, la demanda de productos franceses, ya que se trata únicamente de productos, probablemente se reduzca. Sobre Europa, Lagarde ha expresado su preocupación por la posible caída del gobierno francés. Asegura la presidenta del BCE, sin embargo, que la banca francesa es sólida y está bien capitalizada, por lo que no representa la raíz del riesgo actual. Y a la 1:00 p.m. ha zarpado la nueva flotilla por la Libertad rumbo a Gaza tras pasar la noche fondeada en el puerto de Barcelona. Y es que solo horas después de partir, un fuerte temporal en el Mediterráneo hizo que la flotilla tuviera que regresar a Barcelona por precaución, especialmente para proteger a las embarcaciones de menor tamaño. Said Aboukhesek, portavoz y uno de los coordinadores de la flotilla. Son cosas que pasan en el mar. La seguridad de las personas que tenemos en el barco es la prioridad. Ahora estamos preparando para seguir nuestro viaje. No hay ningún cambio en los planes y llegaremos con las previsiones que teníamos para estar en Túnez y participar en la salida desde Túnez también. Y todo sigue dentro de los planes previstos. La expedición, integrada inicialmente por 20 barcos con cientos de personas a bordo, tiene el objetivo declarado de abrir un corredor humanitario hacia la Franja de Gaza y desafiar el bloqueo naval impuesto por Israel. Entre los integrantes de esta nueva flotilla, la que fuera alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la activista Greta Thunberg, así como los actores Liam Cunningham y Susan Sarandon. No es la primera vez que se intenta romper el bloqueo. En junio, el velero Matlin, con 12 activistas internacionales, fue interceptado por Israel a 185 kilómetros de Gaza. El gobierno israelí ha minimizado el viaje, calificándolo como un yate selfie protagonizado por celebrities, y lo ha descalificado como una mera
provocación mediática. Según el Ejecutivo israelí, el objetivo de esta flotilla no es la ayuda humanitaria real, sino generar publicidad. Sostienen además que llevan menos de lo que cabría en un camión de ayuda aprovechable. Israel reitera que mantiene el bloqueo a la Franja de Gaza debido a razones de seguridad, en especial para evitar el ingreso de armas a manos de Hamas. Cualquier intento de romper ese cerco como esta flotilla serían, dice el gobierno israelí, peligroso, ilegal y podría poner en riesgo los esfuerzos humanitarios controlados. Vamos ya a ese empeño que desarrollamos para intentar que se compruebe, que se vea que en los conflictos, que en las disquisiciones geopolíticas pesa mucho cómo nos cuentan las cosas, el sesgo. Por eso, con la ayuda de Pablo Iannone, lo que hacemos es repasar qué está sucediendo en el mundo, pero sobre todo cómo nos lo cuentan las diferentes cabeceras. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. El terremoto en Afganistán se convierte en portada del día en los medios internacionales, agitados por ese desastre que ha acabado con la vida de entre 600 y 800 afganos. Están bailando completamente a esta hora las cifras. En la mayoría de medios el enfoque es claro y conciso. Afganistán, dicen, sufre un terremoto de escala 6. La rara avis la encontramos en la BBC, donde se informa de que las cifras de fallecidos, que superan ya los 700 y se aproximan a los 800, han sido confirmadas por el Ministerio de Interior talibán. Lo dice en su mismo titular frente al resto de medios que obvian al gobierno de Kabul, condenado en diversos países del mundo por su política represiva. Seguimos en Asia porque la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en esta ocasión en la ciudad china de Tianjin, atrae, ya lo saben, cada una de sus ediciones a más de 20 países, pero deja muchos, miles de titulares. El foco clarísimo. Los protagonistas, ese triunvirato, la relación entre China, India y Rusia, que son las principales potencias del encuentro. Oportunidad para ver de cerca este encuentro y ver cómo reacciona la opinión pública de cada país a esta vinculación que no debe sorprender a muchos, a esta troika entre China, India y Rusia. Desde India Today informan de cómo se estrechan dinámicamente esos lazos entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente ruso Vladimir Putin. Ambos, dice el medio, han tenido una relación bilateral después de la cual el líder soviético ha dicho que la cuestión de la ampliación de la OTAN hacia el este tendría que ser abordada para que haya una paz sostenible en Ucrania. Esta visión en torno al fortalecimiento de relaciones bilaterales parece ser recíproca para el Russia Today. El rotativo destaca que el primer ministro de la India, Narendra Modi, ha declarado que él y 1,5 millones de indios le esperan en el subcontinente, en referencia a esa visita de Putin programada para diciembre de este año. Mientras algunos medios enaltecen el vínculo entre los mandatarios indio y ruso, otros aprovechan la ocasión y critican la falta de conexión entre líderes. Desde Hindustan Times vemos ese oportunismo contra el primer ministro pakistaní, contra Shehbaz Sharif, a quien se ha referido como desesperado ante su incómodo apretón de manos con Putin en la cumbre de la OCS. También desde China vemos, entre tanto, señales mixtas hacia ese rol que está jugando Rusia en el encuentro. Desde South China Morning Post, el tono tiende a lo negativo y contrasta que en medio de la labor diplomática de Xi Jinping como anfitrión del encuentro, en medio de sus esfuerzos por aterrar los ideales multilaterales y buscar la paz y convivencia entre naciones, Putin ha culpado a la OTAN del conflicto persistente en Ucrania. Por su lado, desde Global Times, medio que va de la mano con el Estado chino, destacan que Putin se ha sentido como en casa, según así lo ha dicho el secretario de prensa del Kremlin. Seguimos hablando de la cumbre de Tianjin, pero saltamos el Pacífico. En Estados Unidos, el Washington Post dice que en el contexto de esta cumbre, China lo que hace es intentar usar la guerra arancelaria de Trump para unir a los líderes contra el orden que encabeza el gigante estadounidense. Según el medio del país norteamericano, la reunión de estos 20 líderes forma parte de los esfuerzos de Beijing para ser visto como un contrapeso confiable a Estados Unidos. Una estrategia que, de ser cierta, a mí al menos me recuerda a esa cumbre de Kazán en la que Rusia, como anfitriona, tras haber sido visitada por Occidente a razón de la guerra de Ucrania, se elevó como un socio fuerte para sus alianzas en los países menos alineados con la Unión Europea y Estados Unidos. Seguimos con el foco
foco puesto en esa noticia de la jornada en lo geopolítico, pero saltamos el Atlántico desde Europa. Le Monde dice que Xi Jinping y Vladimir Putin atacan a Occidente en la cumbre de Tianjin. Ataques que sobre todo ha esgrimido Putin, ya que el mandatario chino, a mi parecer, ha apelado a una retórica pacifista sin tintes hostiles. Ha abogado por un mundo multipolar, justo y ordenado, y una gobernanza lejos de la mentalidad de bloques que supuso la Guerra Fría. Su homólogo ruso, por su lado, dice Le Monde, ha acusado directamente a Occidente de provocar el conflicto en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, como recordemos, con la invasión del ejército ruso. Dejamos ya tranquila esa cumbre de Tianjin. Vamos con las protestas en la capital de Indonesia, en Yakarta, que desde la semana pasada ponen al límite a civiles y policías. Informa de ello, entre otros, Al Jazeera, que advierte de la paralización de las manifestaciones por parte de algunos estudiantes, grupos de la sociedad civil, ante el temor de un aumento de la represión policíaca. De momento, dice el medio catarí, el gobierno de Yakarta ha respondido a las peticiones de los manifestantes, eliminando con ello algunos privilegios de los legisladores del país y revisando también los abusos policiales durante la contención de las protestas. Otro cambio de foco, la flotilla de la libertad, coronada por Greta Thunberg, que salía de Barcelona, y desde Estados Unidos llegaban críticas por parte de ¿quién? De Fox News. Se muestra crítico el rotativo estadounidense, ya que se hace eco de la voz de un experto, según quien la flotilla de la joven activista no descargará nada en las playas de Gaza debido a la falta de instalaciones de atraque y el bloqueo israelí como principales obstáculos. Terminamos el repaso de medios internacionales en Reino Unido con The Guardian, que mira de cerca al continente africano y que nos deja, Pablo, diversos titulares. Entre ellos, el medio denuncia que Malawi se quedará sin medicamentos contra la tuberculosis en un mes después de que Estados Unidos haya recortado la ayuda internacional. Recordemos que los recortes de la Agencia Estadounidense para la Ayuda Internacional fueron de lo primero que Donald Trump firmó a su entrada a la Casa Blanca hace unos meses y poco a poco se van haciendo notar. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I+Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. 80 años después de los bombardeos indiscriminados, bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, seguimos preguntándonos qué aprendió realmente la humanidad de aquel horror. Para hablar de la memoria y de la importancia de dar voz a quienes sobrevivieron, de la necesidad de no repetir errores, ahora que, por ejemplo, Rusia ha cambiado su doctrina de uso de las nucleares tácticas. Para hablar de errores que podrían costarnos la existencia misma, vamos a hablar con el autor del libro Hiroshima, Testimonios de los últimos supervivientes, una obra que recoge las voces de quienes vieron el mundo arder bajo el resplandor nuclear. Es Agustín Rivera, reportero, escritor, enamorado de Japón
y creo que con una tarea entre ceja y ceja, que nos lleguen las voces de aquellos que sufrieron el ataque armado más salvaje de la historia de la humanidad. Agustín, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agustín, qué importante, una vez lees el libro, porque quizá desde aquí estamos tan lejos de Japón, no nos damos cuenta, qué importante dar voz a los hibakusha, ¿no? a estos supervivientes. Sí, para mí el tema de dar voz a los hibakusha era lo más importante del libro. Los hibakusha etimológicamente significa persona bombardeada, son los supervivientes tanto de Hiroshima como de Nagasaki. Y para mí era muy importante no solamente dar voz a la primera generación de hibakusha, sino a esos hijos y a esos nietos. Y es importante porque es la mayor tragedia de la historia de la humanidad, según reconocieron, por ejemplo, en 1999 los lectores del New York Times. Supuso el fin de la Segunda Guerra Mundial y es un suceso, desgraciadamente, muy poco contado desde el punto de vista del factor humano. Sí, desde el punto de vista militar, sí está contado, por esto Manhattan, pero el factor humano, ¿qué le pasó a estos ciudadanos japoneses? Está muy poco contado, desgraciadamente. Me encanta, Agustín, cómo se afronta en el libro, porque vas salpicando tu historia con Japón y tu vicisitud a la hora también de escribir el libro, de montar exposición. Con esa veintena de testimonios hay momentos pues tremendos. O sea, no se puede hablar de todo lo que hay en el libro porque es prolijo, pero la niña que pide agua, las 600 y pico grullas de origami que esa otra niña hizo antes de morir buscando curarse. Hay mucho gesto, hay mucho para empatizar. Sí, para mí era importante eso, que el lector que no supiese nada sobre Hiroshima y Nagasaki pudiese tener una primera aproximación al fenómeno, pero también quien a lo mejor supiera, bueno, que pensó que Hiroshima y Nagasaki quedaron destruidas, pero que solamente se destruyó la ciudad y solamente, entre comillas, pues hubo pérdidas humanas, ¿no? No, creo que es importante muy bien reconstruir cómo era la ciudad el antes y el durante también, pero sobre todo el después. Cuando yo para Hiroshima, testimonio de los últimos sobrevivientes, hablé con supervivientes de Hiroshima y de Nagasaki, mi intención era saber cómo era su vida 2 meses antes de la bomba, pero también, por ejemplo, 5 años después, cómo es su vida actual. Si al final solamente nos quedamos en el momento de la explosión, yo creo que es una manera de frivolizar el asunto, de quedarnos en la epidermis, en lo superficial. Si sabemos cómo era su vida, cómo eran sus detalles, cómo eran sus casas, cómo se llamaban sus primos, por qué sus padres fallecieron, creo que al final tenemos mucho más empatía y nos ponemos en el lugar del otro. Es tremendo porque comprobamos, leyendo Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes, la dificultad que se generó durante años, la enfermedad de la bomba atómica, las revisiones, la dificultad, digo, también de otros para ser reconocidos como hibakusha. Es todo un periplo durísimo. Sí, es un periplo muy muy complicado por parte de ellos, porque en primer lugar, en el momento de la explosión no se sabía exactamente que era una bomba atómica, se supo unos días después, pero es que tampoco se sabía el efecto de la radiación, de la llamada lluvia negra. Y luego, esos hibakusha han tenido un doble o incluso un triple estigma, es decir, si eran supervivientes, tenían problemas para conseguir empleo, para conseguir buen trabajo o incluso para conseguir pareja. Hay gente que no quería emparejarse o tener o casarse o tener hijos con un superviviente por temor a que el hijo o la hija saliese con secuelas, ¿no? Con secuelas físicas e incluso mentales. Desgraciadamente en muchos casos es así, pero en otros casos no. Y entonces actualmente, aunque todavía quedan bastantes miles de hibakusha, muy pocos, apenas centenares, incluso menos de un centenar, diría yo, lo puede contar. Es decir, que fueron verdaderamente testigos de ese momento. Y muchos que lo quieren contar pues ya tienen Alzheimer, pues tienen demencia, o no lo quieren contar todavía a pesar de tener 80, 90 años. Y los que lo cuentan, lo han contado, lo están contando a una edad ya bastante madura. Porque hay el tipo de estigma es primero el empleo, el tema de no tener hijos, y el otro estigma es decir, ¿por qué yo he sobrevivido y mis padres murieron? ¿Por qué yo, que no era nada especial dentro de la familia, y mi hermana era
la luz del núcleo familiar, ella murió de manera inmediata. Entonces hay un problema de la víctima. Sí. Me ha llamado mucho la atención, a pesar de que la dignidad es un eje vertebrador de sus reacciones, un cierto, no sé si se puede aplicar, pero es que es cultura asiática, un cierto estoicismo, pero cuando lees las historias concretas y lo que te ha contado cada uno de ellos, en algunos casos hay una cierta diversidad. Hay quien culpa a su gobierno por lo que les embarcaron, hay quien culpa a Estados Unidos porque dicen esto ya estaba ventilado y en realidad fue un experimento, y hay quien culpa a la guerra en general, al fenómeno de la guerra, y pide que no se repita más. Sí, en el cenotafio de la paz, que es una llama que siempre está encendida justo en el Parque de la Paz en Hiroshima, hay un claim, un lema, una frase que dice: no repetiremos el error. Creo que eso lo tienen muy metidos los hibakusas. Pero a mí lo que me ha llamado la atención desde siempre, desde la primera vez que estuve en Hiroshima, ya hace 30 años, en agosto de 1995, cuando era un aprendiz de reportero de apenas 22 años, era lo siguiente: ¿cómo es posible que los hibakusas, en una abrumadora mayoría, no sientan odio a Estados Unidos? Es más, es incluso al revés, sienten vergüenza porque su gobierno empezara la guerra con el ataque a la base en Hawái de Pearl Harbor, ¿no? Es decir, ellos dicen, si no hubiese habido Pearl Harbor, quizá no hubiese habido Hiroshima o Nagasaki. Esa ausencia de odio creo que no se da en otros conflictos internacionales. Y esa presencia de dos países que eran acérrimos enemigos se convierten en grandes aliados, en grandes amigos de un día para otro, que eso es el caso de Estados Unidos y de Japón. Creo que tenemos mucho que aprender en ese sentido, en los conflictos que ahora mismo Rusia-Ucrania, Gaza-Israel. Creo que ojalá pudiésemos aprender de los japoneses en ese sentido. Sí, de los japoneses más que de los estadounidenses, Agustín, porque todavía más de la mitad de ellos siguen defendiendo el lanzamiento sobre civiles de la bomba nuclear. Y al menos a mí, que no soy ningún experto, me parece un crimen de guerra, pero claro, como tú dices en el libro, los juicios los hacen los vencedores y claro, pues no están para reconocer culpas. Nos cuentas también otras cuestiones interesantísimas, por ejemplo, la presencia del padre Arrupe, ¿no? El famoso general de los jesuitas, allí con toda su historia, ¿no? Sí, porque era el provincial en ese momento de los jesuitas en Hiroshima, ¿no? Y él tuvo una presencia muy destacada. Recordemos que el padre Arrupe era de formación médico. De hecho, en su promoción fue el segundo de su promoción en la Universidad Central de Madrid. Y él tenía muy claro que lo primero era salvar al mayor número de gente posible, curar, ¿no? Pero también luego rezar y estar muy pendiente de lo que pasó. Y él sacó un pequeño librito, Yo sobreviví a la bomba atómica, o Yo viví la bomba atómica, mejor dicho, y que se convirtió en un libro testimonio muy interesante de cómo alguien de que en ese momento está siendo un relator, un testigo directo de la bomba atómica, puede contarlo. Y esa mezcla entre lo divino y lo humano es muy interesante, que lo hace el padre Arrupe de una manera ejemplar. Hablas de testimonio, Agustín, y no quiero que dejemos de mencionar ese proyecto fotográfico con Toñi Guerrero, ¿no? Con tu mujer y lo que ha supuesto. Sí, pues he puesto fotográfico con muchísimo cariño, con muchísima sensibilidad por parte de Toñi Guerrero. Efectivamente, mi mujer en la Témica, en Málaga, un centro cultural de bastante prestigio, de escala ya nacional, pues hubo una selección de 45 fotografías, la mayoría son retratos, pero otros son atmósferas de Hiroshima y de Nagasaki. Y yo creo que esos retratos y esas fotografías reflejan muy bien el alma de Japón, ¿no? Y sobre todo la cultura de paz, ¿no? Que era lo que al final se quería un poco reflejar. Aparte también de reivindicar un poco la memoria de Nagasaki, que es la gran olvidada. Hablamos mucho de Hiroshima y yo creo que está muy bien hablar de Hiroshima, todo lo que se pueda, pero hay que hablar como mínimo igual
con igual intensidad de Nagasaki. Nagasaki es una ciudad moderna que podía ser como Valencia, Palma, Barcelona, Málaga, una ciudad mediterránea, muy joven, muy activa, llena de vida, ¿no? Y muchas veces pensamos que Hiroshima y Nagasaki pues, son dos ciudades tristes que no han salido de ese letargo, y no. Hay que reivindicar que hay jóvenes que están luchando por esta memoria, jóvenes que están haciendo canales de YouTube, que están haciendo podcasts entrevistando a estos supervivientes y que están reivindicando esta memoria, pero ojo, sin rencor, no olvidando, recordando, pero sin ese odio. Yo creo que eso es digno de alabar. Agustín, es paradójico, pero es un disfrute leer este libro. Paradójico porque se habla de mucho sufrimiento, se habla de vidas truncadas, se habla de quien tiene que mentalizarse de que es una suerte que haya perdido una pierna en lugar de dos, de la lluvia negra, se habla de los gusanos en las caras, se habla de muchas cosas que son muy duras, pero que yo creo que son fundamentales porque han pasado 80 años, parece que no hemos aprendido nada. Rusia está hablando de uso de armas nucleares tácticas. Yo no sé, tú creo que eres un optimista, pero yo aquí en esto, para terminar, te pido una opinión sobre el punto de conciencia, el grado de concienciación que tú crees que tenemos ante este tipo de dramas cuando sigue habiendo conflictos y se amaga con usar armas nucleares. Yo creo que quien haya estado alguna vez en la vida en Hiroshima, Nagasaki, el Museo de la Paz, que no se dice Museo de la Bomba Atómica, y quien no haya estado, quien no ha tenido esa oportunidad, pues recomiendo al menos una vez en la vida estar en Hiroshima, Nagasaki para verlo, se dará cuenta del impacto tan tremendo que es el uso de una bomba atómica. Así que yo confío en que, a pesar de que los dirigentes mundiales e internacionales precisamente no son ahora mismo lo mejor de la casa internacional, de la geopolítica internacional, espero un mínimo de sensatez, que no haya ese uso de la bomba y que esa escala no llegue. Yo reivindico también creo que con dirigentes mundiales mujeres, creo que otra cosa sería. Creo que la demasiada dosis de testosterona quizá hacen un poco demasiado, estar un poco en la parte un poco más guerrera y que en parte de la paz. Parece que la paz es síntoma de debilidad, y no, es síntoma de absolutamente inteligencia, porque la guerra no conduce a nada. Con esa reflexión nos vamos a quedar, y con esa recomendación de quien quiera comprobar la parte más humana de esta tragedia interesantísima, Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes. Agustín Rivera, Kailas Periodismo, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias, un placer. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico, presenta Rafa Jiménez. Hablamos ahora de uno de los campos donde se dirime la preponderancia internacional, porque hay varias disputas en marcha, varios campos figurados de batalla o literales, pero uno de los más destacados es el que relaciona los mares, el comercio internacional, las flotas de los países y hasta la propia naturaleza de la globalización. Por eso hemos querido acudir a un experto en este ámbito, a Joel Grau Lara, que es consultor, exdirectivo de Clarksons y JP Morgan, para ahondar en ello. Joel, bienvenido, buenas tardes. Joel, no tengas en mute, no tengas silenciado el micrófono, porque si no te podemos oír. Desbloquéalo. Parece que tenemos cierto problema para recibir el audio de Joel, que además nos recibe y nos atiende desde fuera de España, pero vamos a intentar subsanarlo en la medida de lo posible y lo antes posible, porque hay mucho y muy interesante en relación con los mares, con el predominio, con la geopolítica, porque tiene muchas derivadas distintas, porque no solo tenemos sobre la mesa los posibles enfrentamientos de las distintas marinas de guerra, no solo tenemos desplegados los barcos, por ejemplo, de Estados Unidos con esa excusa de los cárteles de droga, pero que en realidad está en
un problema dirimiendo, un problema además en el que se habla de recursos naturales, del Esequibo, de Guyana. Bueno, hay mucha derivada ahí geopolítica, pero también tenemos la globalización, también tenemos el Canal de Panamá, también tenemos otras zonas del mundo menos conocidas y de las que no hemos hablado tan habitualmente, como pueda ser el Estrecho de Malaca o como pueda ser el Estrecho de Hormuz o como bien puede ser, como digo, el Bósforo. Vamos a recuperar esa conexión con Joel. Joel, bienvenido, buenas tardes. No, sigue sin escucharse. Si te parece, Joel, lo podemos hacer por teléfono. No hay mayor problema, porque no te oímos. Te vemos, pero no te oímos y es poco operativo seguir intentándolo y que corra el tiempo, porque le quiero preguntar por cuestiones relevantes, por ese Canal de Panamá, por la redefinición de toda la influencia de potencias como China en torno al Mar Caribe y al Pacífico americano también, o el desplazamiento, como decía, de buques estadounidenses hacia esa zona, pero también las rutas marítimas del Ártico, también el papel de Rusia, la desglobalización, si finalmente se está produciendo o no esa desglobalización. ¿Lo intentamos, Joel? Joel, bienvenido, buenas tardes. ¿Ahora me oyes? Ahora te digo perfectamente. Hemos gastado un poco del tiempo, pero bueno, vamos a ir por cuestiones relevantes, resumiendo un poquito, para que no se quede en nada la entrevista. Primero, una zona que ahora mismo está bastante caliente y sobre la que ha actuado con determinación el presidente de Estados Unidos. Por un lado, todo lo que ha hecho en torno al Canal de Panamá y el envío también de barcos al Mar Caribe. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo interpretas tú como profesional de ese ámbito? Si has colgado el teléfono, no se te oye. Tiene que ser a través del teléfono. Hola, mira, ¿sí me oís? Sí, ahora sí. Vale, estaba diciendo que, bueno, la verdad que es una situación bastante compleja en la cual tenemos bastantes frentes abiertos. La verdad que Estados Unidos lleva ya bastantes años, por no decir décadas, descuidando un poco lo que es Centroamérica, Sudamérica y todo lo que ellos llaman su patio trasero, ¿no? Que es así como le llaman los desde Washington, ¿no? Ya vimos con el tema del Canal de Panamá que se quiere recuperar un poco el control por parte de Estados Unidos con la nueva administración Trump de toda esa zona del mundo, con el tema del Ártico, con las nuevas aperturas de rutas comerciales y todo eso, digamos que es un movimiento que lo que intenta es compensar, pues, sobre todo el papel clave que está teniendo China con lo que es la ruta de la seda desde hace ya 20-30 años, en la cual, pues bueno, están haciendo alianzas y tienen controles en puertos. China se ha convertido en el mayor constructor naval mercante del mundo, es decir, de cada 2 barcos mercantes que se construyen, uno es, o más de uno en realidad, es chino, y Estados Unidos está intentando recuperar todo ese terreno perdido en esa batalla que hay por la recuperación del control de las cadenas de suministro, sobre todo pues a efectos de poder controlar sus importaciones y sobre todo poder controlar sus exportaciones, ¿no? De energía y también de cereales, sobre todo. Joel, ¿a quien habla de desglobalización? ¿Tú estás de acuerdo con eso o no? No, yo la verdad que he sido siempre muy contrario a esa afirmación y bueno, me baso en los datos que tenemos pues referenciados por UNCTAD, que es digamos el brazo dentro de Naciones Unidas que hace todo el monitoreo de lo que es el comercio internacional, cadenas de suministro, puertos, logística, etcétera, que bueno, nos indican que el mundo sigue creciendo, el comercio internacional sigue creciendo, estamos por encima ya de los 13.000 millones de toneladas de mercancías movidas, tanto de contenedores como de energía, como de graneles secos, cereales, carbón, mineral de hierro, etcétera, etcétera. Lo que sí que estamos teniendo es más relaciones comerciales entre zonas concretas, ¿no? Es decir,
ya no hay esa interacción entre los bloques comerciales, digamos, entre los bloques oeste o occidentales y los bloques asiáticos chinos, sino que hay una interrelación mucho más estrecha entre bloques, pero lo que es en términos absolutos, digamos que está habiendo un crecimiento sin parar. Y esto va a seguir así porque, solo para ponerte un ejemplo, pues por ejemplo con el tema de la energía, tenemos una variación de consumo de barril de petróleo per cápita entre Estados Unidos y la India, que es el país más poblado del mundo, superando a China hace no mucho, de 20 a 1, ¿no? Y de 20 a 1 es una barbaridad. Eso quiere decir que pues la población de la India va a querer parecerse lo más posible a las poblaciones occidentales y eso va a suponer un incremento de consumo de energía, y eso va a tirar de los mercados en ese sentido. Vamos, que estamos encaminados al nearshoring y al friendshoring, pero como te decía, que se nos está yendo el tiempo, hemos visto precisamente cuando ha habido inestabilidad en ciertas zonas, pues por ejemplo Irán, con los ataques de Israel y de Estados Unidos, se puso de moda, estaba en todos los telediarios hablar del estrecho de Hormuz. Pero hay otras zonas que también son relevantes. Háblame del Bósforo. ¿Por qué es importante? El Bósforo es un choke point que llamamos en la industria. Es uno de esos puntos calientes muy importantes de salida al Mediterráneo desde el Mar Negro. El Mar Negro es un punto de originación muy importante de materias primas, no solo energéticas, sino sobre todo también de fertilizantes y de cereales, ¿vale? Gran parte de lo que es el norte de África, Egipto y todo lo que es el Cuerno de África y todo lo que es East África tiene una participación en la originación de cereales por parte de Mar Negro muy importante, ¿no? Entonces, si bien, por ejemplo, para el canal de Panamá, el canal de Suez o el estrecho de Hormuz tendríamos planes B, podríamos buscar alternativas con una afectación obviamente sobre los volúmenes, pero podríamos tener unas alternativas. Eso no pasa con el Bósforo, ¿no? Si el Bósforo por cualquier situación, y lo hemos visto, situaciones críticas con el conflicto ruso-ucraniano, en la cual ahí Turquía tiene un papel muy importante porque no firmó los tratados marítimos internacionales conforme daba, digamos, paso o iba a hacer una cesión de su soberanía sobre esos pasos salientes de Bósforo, pues ahí Turquía tiene un papel muy importante y es una salida muy importante de cereales y de fertilizantes, además de todo lo que es la energía, ¿no? El carbón, el crudo ruso, etcétera, ¿no? Y con los fertilizantes hay una cuestión con las potasas muy importante también, que salen muchas por ahí, y es una materia prima, es un fertilizante que lo que hace es potenciar, maximizar, hacer más eficiente las cosechas de cereales, y si tuviéramos un problema de abastecimiento de estos fertilizantes, pues tendríamos un problema potencial sobre las cosechas en el mundo, y eso, cuando estamos tocando las cosas del comer, ahí estamos hablando de otros parámetros, pues bueno, mucho más sensibles, ¿no? Efectos de seguridad nacional, de potenciales disturbios públicos, etcétera, ¿no? Está claro, Bósforo Checkpoint, pero dime algún otro más para que tengamos en el radar nosotros, sin ser expertos. El estrecho de Malaca, por ejemplo, no sé cuál habría más, en tu opinión, así no tenemos mucho tiempo, pero con un minuto me vale. Sí. No, bueno, puntos estratégicos, pues bueno, uno es si por ejemplo estamos poniendo el centro, digamos, en China, pues bueno, tienes Singapur, luego tienes Mar Rojo, donde han tenido un papel muy importante de los hutíes, luego tienes Suez, luego tienes, como lo hemos comentado, Mar Negro y Bósforo, luego tienes Gibraltar, luego tienes Panamá, que en Panamá también han pasado muchísimas cosas, y luego tienes toda la apertura de nuevas rutas comerciales a través del Ártico, tanto por parte del joint venture, digamos, ruso-chino con todo el NSR, el North Sea Route, y luego la apertura por parte de Estados Unidos a través de su costa este de lo que es el Sea West Passage Route, que es, digamos, la reacción al NSR ruso, y ahí viene el tema de Groenlandia, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, esos son, digamos, un poco a grosso modo los choke points o pasos importantes dentro del comercio internacional de mercancías
por vía marítima, que suponen más del 80% de todo lo que se mueve y se transporta en el comercio internacional. Joel Grau Lara, experto en comercio internacional marítimo, consultor, exdirectivo en Clarkson y JP Morgan. Ha sido un placer aprender contigo y tener un poco más claro dónde están esos puntos calientes de una cuestión y de un ámbito tan relevante. Joel, gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Nada, un placer, un abrazo. No hay tiempo para más. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico, donde hemos tratado, entre otras cuestiones, de la cumbre de OCS, de las armas nucleares y su uso indiscriminado y de la importancia del comercio marítimo para los equilibrios de poder mundiales. Sean felices, pasen buena tarde y hasta mañana, porque hasta mañana no hay más. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. Radio